la mala urbanización que hemos hecho durante años y que evidentemente se expresan en la necesidad de un sistema de gestión de riesgo que también queda incorporado dentro de este esquema de la estructura ambiental y del espacio público. Para poder organizar esto, lo hemos alineado todo dentro de lo que hemos planteado como la política de coeficiencia. Dentro de la política de coeficiencia, nuestra expresión espacial de esa política sería la estructura ambiental y de espacio público, y esta estructura ambiental y de espacio público se organizaría por la estructura ecológica principal y los tres sistemas que acabo de mencionar, de permanencia, de circulación y de los drenajes urbanos sostenibles, que nos parecen vitales para poder volver sostenible el territorio. Dentro de estos cuatro sistemas, la estructura más los tres sistemas, hemos hecho una clasificación o una reclasificación de los elementos, porque hay muchos elementos que habían quedado por fuera y hay otros elementos que fue necesario recategorizar para podernos mantener dentro del marco legal nacional y para podernos mantener dentro de los propósitos generales del plan de ordenamiento. Voy a mencionar algunos. Dentro de estos elementos tenemos áreas protegidas del orden nacional y regional, básicamente es una reclasificación de áreas, dentro de las cuales tenemos los parques nacionales naturales, las reservas forestales, protectoras de bosque oriental, las reservas forestales protectoras productoras de la cuenca alta, la reserva natural de la sociedad civil, hay algunas reservas que son de propiedad privada, las incorporamos, que son estas, las reservas forestales protectoras asociadas a la reserva Tomás van der Hamen. En una siguiente categoría tenemos las áreas protegidas del orden distrital, dentro de las cuales están el complejo de humedales urbanos distritales, los parques ecológicos distritales de humedal, los parques ecológicos distritales de montaña, los parques ecológicos rurales, las áreas silvestres distritales, los monumentos naturales distritales, entre los cuales tenemos uno muy importante que es el Istmo de Sumapaz, y los agroparques distritales, los cuales reconocemos, empezando por el agroparque de los Ochos, y que además lo reconocemos como un elemento ordenador del territorio rural, de manera que no sería el único parque agrológico que tendría la ciudad, sino que va a haber algunos nuevos para poder complementar la parte, digamos, de transición urbano-rural. Tenemos también conectores ecológicos, entre los cuales está el corredor ecológico rural. ¿El teléfono? Ok, ya no. Gracias. El corredor ecológico rural, el corredor ecológico hídrico y las rondas de nacimientos, quebradas y ríos. Y dentro de los parques y zonas verdes recreativas, que nos parece importantísimo incorporar dentro de este sistema, están los parques metropolitanos, los parques zonales, los parques vecinales, los de bolsillo, los parques de protección, los parques lineales hídricos, los parques lineales viales, los parques rurales y las zonas verdes recreativas. Este esquema nuevo que estoy mencionando en este momento es un esquema que evidentemente está en revisión por ahora por parte de la Secretaría de Ambiente, pues porque nuestro objetivo es tener una validación institucional antes de salir a las comunidades, pero digamos que ya tenemos un primer acercamiento con ellos que nos permite confirmar la mayor parte de estos elementos. Además tenemos, dentro de plazas y plazoletas, la clasificación que ya existía dentro de los planes de ordenamiento anterior, áreas del perfil vial asociadas a elementos ambientales, como las franjas funcionales del perfil vial, las alamedas, las zonas verdes viales de mitigación y los antejardines. E incluimos un elemento que nos parecía muy importante, digamos, desde el punto de vista arquitectónico, que son las áreas de elementos arquitectónicos relacionados con el espacio público y que pueden tener algún valor ambiental, como por ejemplo los antejardines, reclasificando los elementos, de manera que estos elementos puedan ser interpretados dentro del marco de la estructura general ecológica principal y dentro del marco de los tres sistemas complementarios que acabo de mencionar. Como el tema que más nos preocupa con respecto al espacio público y la integración efectiva del espacio público con respecto a la estructura ambiental es la dureza actual que tiene la ciudad, que la han mencionado muchísimos expertos, incluyendo muchos expertos de la Universidad Nacional, que nos lleva a que el agua viaje a una velocidad muy rápida en periodos de lluvia, por efecto de que no hay capacidad de percolación, no hay capacidad de infiltración dentro de la ciudad, porque en general son parques bastante duros. Estamos incluyendo dentro de este elemento organizador del ordenamiento territorial lo que llamamos los grados de naturalidad.
Los grados de naturalidad, ¿por qué los incluimos? Los incluimos porque entendemos que cualquier elemento de la estructura ambiental y de espacio público, estos son los grados de naturalidad, cualquier elemento dentro de esta estructura tiene que tener un grado aceptable de zonas de percolación, de zonas de infiltración de aguas lluvias, de manera que nos ayuden a sostener el sistema general de drenaje de la ciudad, que es vital para que la ciudad sea sostenible. Por eso hemos hecho una clasificación de grados de naturalidad del grado 0 al grado 9, para parques ecológicos distritales de montaña, para parques de humedal, para corredores ecológicos rurales, para rondas, para parques lineales metropolitanos y zonales, para parques de infraestructura de soporte, para zonas verdes de mitigación, para zonas verdes dotacionales. Cada uno de esos tiene un nivel de naturalidad que nos parece aceptable. Ahora, la ciudad sigue siendo bastante dura. Estos niveles de naturalidad los estamos definiendo con el objetivo de poder hacer una transición entre esas zonas muy duras y zonas mucho más blandas. Hay muchos parques que tienen unas condiciones de dureza que están por encima de lo que es aceptable y necesitamos empezar a hacer una transición lenta para que empiecen a tener más zonas blandas y más zonas de infiltración. Este ejercicio complementario es una cosa nueva que estamos imponiendo con el objetivo de que no solamente lo que ya está hecho se pueda pasar por la transición hacia las superficies más blandas, sino además para que cualquier tipo de intervención nueva que se haga en la ciudad tenga unos principios con respecto a las escalas de esos parques que nos permitan llevar al mayor nivel de naturalidad estos parques. Ahora, ¿qué implica esto? También implica, ya termino, también implica para nosotros que los elementos de la estructura protectora forestal de la ciudad también tienen que de alguna manera tener un nivel de no naturalidad, un nivel en el que nosotros podamos entrar a una reserva forestal, no solamente un especialista, sino que podamos caminar por ella, la podamos disfrutar, que podamos tener aulas ecológicas, ambientales, que nos permitan entender en dónde estamos, cómo podemos seguir protegiendo los elementos ambientales. Y este tipo de aulas evidentemente no se pueden dar en el aire. Necesitamos un espacio físico donde se puedan ofrecer estos servicios para que las comunidades puedan apropiarse de los elementos ambientales regionales, distritales, etc. Este nivel de naturalidad, que implica un nivel de naturalidad muy alto, un nivel de naturalidad que tendría que estar por encima del 70, 80, 90%, en algunos casos por encima del 95, 98%, lo único que implica es que estos elementos puedan ser apropiados por todas las comunidades de la ciudad. Ese es el objetivo. De manera que nosotros establecemos grados de naturalidad para clasificar lo que existe hoy en día, grados de naturalidad para hacer programas de recuperación lenta de la capacidad de percolación de las áreas que son muy duras dentro de los espacios abiertos de la ciudad, incluyendo los elementos de la estructura vial, por ejemplo. Nos parece que las avenidas también tienen un espacio para poder aportar algo a la sustentabilidad ambiental, y también nos implica un grado de apropiación física sobre elementos naturales, y por lo tanto van a tener también una clasificación específica dentro del sistema general. Estos son los rasgos básicos de lo que estamos planteando en la propuesta. Creo que gracias al doctor Gordes. Vamos a sentarse para expandir los dos panelistas restantes, que luego vendrán las 5 preguntas que habrá disponibilidad para el público. Invito entonces al micrófono al doctor Andrés Ramírez, quien nos va a hablar sobre los principios, amenazas y vulnerabilidad a la estructura ecológica de Bogotá. Repito, él es ecólogo con maestría en gerencia del desarrollo sostenible, consultor nacional y docente de posgrado en ordenamiento y desarrollo territorial, es decir, como caído a lo que estamos planteando hoy en este segundo encuentro o segunda estación de cara al COT, Ciudad y Ambiente, estructura ecológica principal. Doctor Ramírez.
CTP por la invitación y a todos los demás integrantes del panel. De entrada, excusarme porque le cambié un poco el nombre a la presentación que había planteado en un comienzo, pero digamos vamos a tocar los mismos temas en función de aportar a este debate ciudadano en este momento tan importante como la revisión del plan de ordenamiento territorial. Entonces, lo que he preparado es como una síntesis de, finalmente me dieron 9 prioridades, seguramente el número es lo de menos, estamos llenos de prioridades en una ciudad como Bogotá, tanto a nivel urbano como rural. Quisiera centrarme por supuesto en estas que he preparado, unas les dedicaré un poco más de minutos que otras, y la idea pues sin duda será proponernos como temas centrales en este debate que puede estar significando varios meses para la ciudad. Lo primero que tengo que decir es que son prioridades, propuestas, reflexiones a partir de los documentos públicos que se conocen para la ciudad. ¿Qué quiere decir eso? Hasta el día de ayer, seguramente, en la página de la Secretaría de Planeación de Bogotá pues reposan documentos de diagnóstico. Pues digamos está muy interesante, por lo menos para el debate, conocer que ya hay avance frente al documento técnico de soporte. Esperaríamos con bastante ansias que estén colgados prontamente en las páginas públicas, en las cartografías y demás. Y por supuesto, pues estamos muy atentos a todo lo que eso significa, ya voy a hablar frente a algunos temas. Siguiente, por favor. Entonces, pues parto de mencionar, y no le dedicaré muchas láminas, lo prometo, de algunos temas centrales a nivel, digamos, más teórico y conceptual para ir al grano, pero sí quisiera mencionar que en el ordenamiento territorial tenemos la costumbre, no solo en Colombia, y afortunadamente viene cambiando, de creer que tenemos que ordenar lo verde en una ciudad, ¿cierto? Entonces tenemos que ordenar las áreas de parques, las zonas verdes de las reservas forestales, como los cerros, que es la foto que está allí abajo, o que tenemos que ordenar las áreas verdes colindantes de los cursos hídricos, como los ríos. Y digamos que esa visión está muy bien, se mantiene vigente hasta el día de hoy, pero es insuficiente, ¿sí? Y aquí es muy importante mencionar que además no todo lo verde es igual. No es lo mismo cuando en una obra civil se pinta de verde un muro, créanme que hoy en día estamos haciendo eso, o ponemos fachadas verdes artificiales, y comenzamos en unos grados diferentes, bueno, voy a usar la palabra que está utilizando la administración, de naturalidades, hasta tener verdes muy verdes, como las reservas forestales o los páramos o los parques nacionales. Entonces, allí es muy importante siempre, y es muy vigente, pues lo que se está presentando. Muchas veces vemos mapas verdes, pero ¿qué tipo de verde? Y cada verde tiene un sentido diferente, ¿cierto? Una pintura verde, como si lo pintáramos al interior de este salón, seguramente tendrá un efecto meramente estético. Eso pasa en muchos sectores de la ciudad, pero requerimos muchas más funcionalidades al interior. Sigamos. Y por supuesto también, y esto no se ha reemplazado del todo, creemos que lo rural es verde, y que debe ser verde y solamente debe ser agropecuario o áreas protegidas. Entonces allí van a haber unos cambios. Y también entendemos entonces lo azul, ¿cierto? Entonces también es muy importante, y quiero resaltar que estos son enfoques vigentes, pero que hay que complementarlos en el marco del ordenamiento del territorio. Pues vemos los ríos, y desafortunadamente